planificación áulica? ¿Les parece mucho? A mí me parece un montón, pero no tengo experiencia, no sé. El máximo, es el máximo. Ah, puede ser menos. Sí, 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 pero van a ver que, porque ustedes en algún punto van a decir, bueno, el diseño, como dice el diseño de quinto en este año, Sí. recuerden, porque es toda la Incluir misma los estructura. anteriores. Exacto, ¿no? La relación Sí. horizontal con la formación, ¿no? Cómo va en progreso, ¿no? La formación de los estudiantes y si se animan, cómo vinculan con otros lenguajes, con otras materias, eso se hace también, ¿sí? Pero eso no lo especifiqué. Y una cosa que no especifiqué es lo de los ejes. Vieron que dice el eje de la literatura, el eje de la ciudadanía y el eje del estudio. Eso debería estar en el contenido teórico. Yo no lo especifiqué porque ya me parecía, pero se los digo, si se animan, pónganlo. Por ejemplo. ¿Cómo en el contenido teórico? Claro, por ejemplo. Vieron que dice los tres ejes, el eje de la literatura, Sí. el eje de la ciudadanía y el eje del estudio, lo que proponen es cómo aporta el abordaje de estos contenidos a esos tres ejes. Cómo aporta el conocimiento literario, cómo aporta al vínculo de ese estudiante con fuera de la escuela como ciudadano, ¿sí? Y cómo aporta al estudio. Entonces, es muy puntilloso, pero si se animan, practíquenlo, lo vamos a hacer después en el segundo cuatrimestre. Vieron que, no sé, el eje de la literatura es discurso literario, novela realista, novela fantástica. Eso todo está dentro del eje de la, porque ahí el estudiante va a aumentar su acervo literario, categorías literarias. Entonces, ahí estamos en el eje de la literatura. Ustedes podrían poner eje de la literatura, discurso literario, novela fantástica, ¿no? Todas esas categorías que entran dentro, come tierra, todo eso entra del entra dentro del eje de la literatura. ¿Sacábamos bien? No, Eso profe, en el esto contenido. dentro de la fundamentación, ¿dónde lo ponemos a este? En el contenido teórico, o no sea, en la ustedes fundamentación. pueden, no, las dos cosas. O en las dos. Pueden mencionar en la fundamentación que ustedes van a dar cuenta de que saben que existen estos tres ejes y que los van a incorporar, pero se incorporan en el contenido también. ¿Siempre se incorporan los tres ejes, profe? No podemos... Cuando yo les mande mi planificación, que la tengo en un disco externo y prometo que la voy a una planificación de cuarto, de quinto que tengo por ahí, tienen que poner así, eje de la literatura. Todo esto que dijimos recién entra dentro del eje. En la columna de contenidos teóricos. Porque es cómo el contenido aporta al eje de la literatura. Y aporta con la noción de discurso literario, de género, novela, ¿no? Y todo lo que dijimos sobre literatura que ya me olvidé. ¿Cómo aporta al eje de la ciudadanía? Perdón, yo creo que algo así puse, pero no nombré los ejes. Es que no lo aclaré yo, no lo aclaré. Hablé. No lo aclaré, lo estoy agregando, no lo puse en esa estructura porque siempre lo pedimos para la presencialidad, porque podemos hacer ese ida y vuelta, ¿no? De leer el diseño, yo qué sé. Ahora estamos así. Pero si se animan, háganlo. Incorporen, aunque sean los contenidos. ¿Sí? Porque, creo que nunca lo trabajamos así. bueno, Nunca marcamos debe los estar, ejes. debería estar. Debería estar. Sí, seguimos. El eje de la ciudadanía podría ser abordarlo desde la perspectiva de la ESI. Entonces, yo puedo poner Come Tierra de Dolores Reyes es mi contenido teórico. 2 puntos, tópicos, los temas de esa obra. Entre paréntesis, femicidio, niñez, trata de personas, bueno, son los temas de la obra. Ese contenido aporta a la ciudadanía, porque ahí yo voy a trabajar la ESI y me va a sacar de la literatura y me va a llevar a la vida real.
¿Lo pueden ver cómo aporta la lectura de Cometierra al eje de la ciudadanía? ¿Vamos bien? Sí, sí, a la construcción ciudadana, sí. Sí, porque esto está en la fundamentación del diseño, que es re importante. Sí. Es decir, ¿por qué enseño esto? Claro. Digamos, no solo, Profe, perdón, me perdí. ¿Puede repetir de nuevo? sí, vos porque estás así cocinando, ¿qué estás haciendo? Sí, para que no se me queme. Ahí ya estoy. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿sí? Pero fíjense lo agotador que es planificar. Te quema Sí. la cabeza, digamos la cosa como son. Esto después pónganle un tip a la grabación. Profe, perdón, yo lo hago una vez y después copo y pego en todas en las planificaciones Bien. áulicas, porque Así perdón mi sinceridad, pero es muy complejo, nunca lo es hicimos. agotador, es agotador. No, sí, después aprovechemos y no se estresen, pero aprendámoslo, ¿sí? Aprendámoslo ahora y no después a los cachetazos en la escuela. El eje de la literatura quedó claro, o sea, yo puedo poner, primero pongo en la columna contenidos, primero pongo eje de la literatura. Y en mi clase 1, el eje de la literatura era discurso literario y novela, me parece, ¿no? Sí. Entonces ahí no abordé el eje de la ciudadanía todavía, aunque podría ingeniármelas y ver cómo eso aporta, pero no nos vamos a verlo. En la clase 2 dijimos que trabajábamos las categorías, los tipos realista, fantástico, bueno, ahí seguimos en el eje de la literatura, ¿sí? Y empezamos a hablar de Cometierra, todo eje de la literatura. En la clase 3 dijimos que íbamos a trabajar estos temas que aparecen en la obra. Femicidio, asimetrías sociales, bueno, los que se les ocurran, ¿no? La niñez vulnerada. Perdón, pero si ahí trabajamos solamente un tópico, marcamos un tópico nada más. Un tópico. A ver, Ahí puede ir el eje de la ciudadanía, profe. eso aporta, es decir, ya me vincula mi contenido literario a la vida ciudadana. Porque si los ciudadanos, las ciudadanas y ciudadanos reflexionamos sobre el patriarcado, y bueno, vamos a empezar a llevarlo, a extrapolarlo a toda nuestra vida. Eso es para toda la literatura. Porque, por ejemplo, si yo pienso en la categoría de ficción, también estoy aportando a la ciudadanía, porque la operación de ficcionalización mediante la palabra, que la literatura la propone per se, también opera en los relatos de fuera del mundo literario, los medios de comunicación, las conversaciones con personas. Entonces, pensar en la categoría de ficción, Carolina, no sufras, también es un aporte a la ciudadanía. ¿Va bien esa idea? Es más, ahí hay que meterle, ¿no? Eso ya significa que ya lo pensaste muchas veces. Pero si ustedes logran encontrar en lo que trabajan cuál es el aporte de la ciudadanía, le encuentran el sentido a la materia. Ustedes ya saben cuál es el aporte a la literatura y a pensar la literatura. Bueno, ¿cómo aporta esto a una persona fuera del aula? Es la clave. ¿Y cómo aporta el eje de estudio? Bueno, la argumentación, ¿no? Por ejemplo. O también esto que dijeron, ¿vieron cuando Romy habló del TikTok y Carolina también? Bueno, si yo voy a proponer en esa actividad que investiguen cómo es la grabación de los youtubers, investigar sobre el youtuber es una actividad académica. Es decir, es aplicar la praxis del estudio a indagar sobre algo que parece una pavada, pero que es re complejo hacer un video, ¿sí? Entonces, en el contenido, ustedes van a poner, por ejemplo, literatura y otros lenguajes. Esa nos salva porque otros lenguajes es, vaya a saber qué cosa. Entonces, ese es el contenido. Literatura y otros lenguajes. Y aporta al eje del estudio porque ellos van a investigar. ¿Vamos bien?
Perdón, profe, ¿puedo hacer otra pregunta? Me va a matar Sí, usted. todas las que Pero quieras. si, por ejemplo, estoy trabajando el eje de la ciudadanía con el tópico el patriarcado, yo en el eje de estudio puedo incorporar investigación sobre, no sé, X, el patriarcado. Exactamente, así es. Y de hecho, fíjate que ahí es mucho mejor porque no te corriste, te quedaste girando, o sea, viendo. Bueno, voy con como un proceso. Así hay que hacerlo, ¿no? Porque Ah, ahora yo les tiré algo más con la dinámica de investigar el video, pero sí, con ese pequeño contenido que es cómo el tema de la obra femicidio, vos podés verlo desde todos estos ángulos, solo viendo ese tópico. está bien, perfecto. Ahí ya entendí. Pero hay que exprimir el cerebro y encontrar el sentido ciudadano, encontrar el sentido del estudio, ¿sí? Y eso no hay que pensarlo, decir, ay, pero esto, ¿cómo aporto al estudio? Y estás así pensando. Por eso hay que valorar todo el trabajo de planificación. Es un trabajo intelectual enorme, ¿sí? Y reinteresante. Tendría que ser con todo aparte. ¿Cómo? Nos tienen que pagar en bitcoins cuando planificamos. Pero porque a veces no se toma en cuenta, ¿sí? O hacer un proyecto de cátedra, y a veces yo les muestro el proyecto de cátedra a los estudiantes dicen, el proyecto de cátedra. Pero es un montón de trabajo pensar cómo voy a articular todo lo que vemos, ¿sí? Hay que darle valor. Bueno, esto, lo de los ejes, se los tiro para que lo intenten, pero si no lo ponen, porque yo no lo aclaré en la estructura inicial, no pasa nada, pero si lo pueden para practicar está bien, pónganlo. Luego vienen los objetivos de la enseñanza, esto, ¿no? Si yo ponía en objetivo del aprendizaje que los estudiantes conozcan, pongo presentar obras que pertenezcan a la cosmovisión fantástica. Ese fue mi objetivo de la enseñanza. El objetivo del aprendizaje que se vincula con ese objetivo de la enseñanza es, leerán obras que pertenezcan, ¿no? Yo presento, ellos leen. Que lean, es mi objetivo del aprendizaje. Si yo dije que quiero presentar elementos de la argumentación, ¿y ellos qué van a hacer? Argumentar sobre, ¿no? No puedo poner unos objetivos de la enseñanza por un lado y los del aprendizaje no tengan nada que ver. El mismo que enuncié, que es proporcionar, presentar, favorecer, ¿no? Estos verbos que ya conocen. Bueno, ese mismo, o sea, yo favorezco la relación entre la literatura y otros lenguajes. Los estudiantes harán, ¿no? Pondrán en relación la literatura y los otros lenguajes mediante la realización de un video o de textos audiovisuales, más general. Siempre es muy general. Esto está porque a veces pasa que no hay coherencia. Tiene que ser coherente la fundamentación, los objetivos de la enseñanza, las actividades que propongo. Si yo dije que iban a hacer un video y en las actividades no hay video, y hay una incongruencia ahí, ¿no? ¿Va bien esto? Evaluación, que esta pregunta la había hecho Carolina. ¿Pueden poner los dispositivos, que puede ser aparecen los menores? Ya vamos terminando. Pueden poner los dispositivos, es decir, evaluaremos mediante el portafolio que incluya todas las actividades, o evaluaremos mediante la realización de un video que incorpore, ¿no? Siempre es, como dijeron, ¿no? Progresivo. La idea de la evaluación es que den cuenta de que esos contenidos han sido incorporados. Y Profe, después, una pregunta. sí. Ahí en el ejemplo que nos dio para seguir, para hacer esta planificación, no lo había visto. Ya lo vi. No, me perdí cuando dijo No te preocupes. objetivos de enseñanza y no había visto que había abajo objetivos de aprendizaje. Sí. Está bien. Eso sí. es igual en el diseño. Esa estructura imita un poco lo que ustedes encuentran en el diseño. Recuerden que ustedes pueden copiar, ¿no? A veces copiamos. Hay escuelas. Las escuelas les van a dar un modelo. Este es un modelo parecido, medio universal, ¿sí? Pero les van a decir, ¿no? Les van a decir, copien del diseño, no copien del diseño. Ahora hacemos un híbrido, ¿sí?
pueden copiar los objetivos de la enseñanza del aprendizaje del diseño, pero los que se vinculen a la propuesta que están haciendo. No digo. Claro, generalmente uno como que lo vas adaptando a lo que vos estás haciendo, Sí. por lo menos lo que venimos haciendo hasta ahora. Sí, y eso es la jerarquización y da cuenta de que la persona leyó y adaptó y es plástico, ¿no? El ida y vuelta. Bien, entonces en los criterios es muy importante, ya habíamos hablado, lo más importante, darme cuenta, estar seguro, segura de qué voy a evaluar. Porque uno tira, hagan esto, hagan lo otro, suban, bajen, y después cuando hay que evaluar, esta pregunta que había hecho la compañera hace un rato, evaluar qué opinas sobre el uso de una palabra. Imposible. Yo puedo evaluar categorías de mi disciplina. Entonces siempre mantengamos, si bien damos lugar a la ciudadanía y a otras cuestiones para evaluar, bueno, si dijimos que escribiera un texto de 10 líneas sosteniendo una hipótesis y lo hizo bien, bueno, aprobó. Si lo hizo, digamos, bien, ¿en qué sentido? Y tengo que aclarar, usó las normas del español, porque esto pasa siempre, ¿no? Es que ponen en la evaluación, yo también a veces uno lo hacía, después vas puliendo, ¿no? Entregó los trabajos, se evalúa que entregue los trabajos. Entonces ustedes me entregan el trabajo incompleto, por la mitad, o me entregan un trabajo que no es el de esta materia, pero entregaron el trabajo, y yo en mi criterio puse que aprobaba el que entregaba el trabajo. Si el trabajo no es el de la materia y yo no lo aclaré, lo tengo que aprobar. Estoy exagerando, ¿no? Pero ¿se entiende la idea? Entonces, entrega, o sea, se ríen. La pareja pero esto porque es Puede ser de física, química, cualquier cosa. Claro, porque te dicen entregó y entregó escrito, vieron en un coso. Y vos no dijiste que tenía que entregar en tiempo y forma. Si lo dijiste, podés evaluar. Si no lo dijiste, lo tenés que tomar. ¿Sí? Porque las personas tenemos que saber cómo vamos a ser evaluadas, porque hacia allí nos dirigimos. Si no sabemos, y bueno, hacemos algo, lo que se nos pidió, yo qué sé, algo más o menos. Sí, Ana. Profe, esto lo vimos el año pasado más o menos y estaba pensando si podemos utilizar los conceptos que vimos con Rebeca Nijovic, esto de la retroalimentación Bueno, yo lo uso mucho la retroalimentación. Hago evaluar para aprender. Claro, que ellos también se hagan su autoevaluación. Sí, ahora pueden proponer, no lo vamos a llevar a la práctica porque no tenemos a los humanos, pero lo más importante es, por ejemplo, primer criterio, conoce los contenidos vistos, discurso literario, novela, realismo, yo qué sé, etcétera, ¿no? Conoce los contenidos teóricos. Yo ya desarrollé en mi columna. Conoce en profundidad o da cuenta de los contenidos. ¿Se entiende? O sea, eso es un criterio. Segundo criterio, conoce en profundidad la obra Come Tierra de Dolores Reyes. ¿Sí? Se expresa con el registro apropiado al nivel o al ámbito académico. Porque, vieron la típica, participó en clase. Ahora, si participó tirando un pelotazo, bueno, participó en clase. Aprobó. ¿Entienden lo que se ríen? Pero yo lo llevo al extremo. Hay que ser específicos, específicas. Fíjense bien qué van a evaluar. ¿Sí? Y tengo que evaluar lo mismo que fui haciendo, sobre todo en las actividades. Bueno, emplea el registro apropiado al espacio áulico. Maneja o da cuenta del conocimiento de las normas del español, la coherencia y la cohesión. Entrega los trabajos en tiempo y forma. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho evaluar, siempre me costó este tema del trabajo en grupo, ¿no? Es difícil evaluar si trabajaron bien o no en grupo, ¿sí? Suelo leerlo. Es decir, los criterios de evaluación tienen que ser claros y tienen que, después si yo quiero desaprobar a alguien, es porque no cumplió con los criterios, no porque me cayó mal lo que escribió.
los criterios son objetivos, entonces esto pasa, ¿no? Viene un estudiante, me pasa mucho en el profesorado, que escribe muy bien, pero que no estudia. Entonces en los criterios dice que tiene que dar cuenta del conocimiento teórico de la materia, no hablarme poéticamente. Y he tenido esta discusión, ¿no? ¿Por qué no me puso 10? Y no, porque vos escribís bien, tenés aprobada la parte de escritura, pero no diste cuenta de los contenidos vistos en la materia. Y otro compañero que no escribe tan bien, pero estudió y dio cuenta de los contenidos, tiene 10, porque cumplió con los criterios de evaluación. Y no porque es Borges o no es Borges. Los criterios hacen cierta justicia, ¿no? O sea, como yo miro eso para evaluar y no me importa la cara, el pelo, ¿no? ¿Se entiende la idea? Esto es muy importante. Los criterios a veces generan resistencia y ustedes pueden no estar de acuerdo, pero saben cuáles son. Entonces van a remitirse a sus criterios. Y si yo evalúo y me fui de los criterios, ustedes me van a decir, profe, vos no dijiste que ibas a evaluar esto. Ah, tenés razón, no lo dije. Claro, por eso también el alumno lo tiene que saber para adaptarse a esos criterios. Muy importante. Y nos cuesta mucho a veces evaluar, saber bien qué estamos evaluando. Es difícil. Yo, bueno, no me quiero ir de ese tema, pero me quedo pensando que en mis prácticas, de cuando fui a la media 10 a tercer año, la profe, la coformadora, me dijo que ella siempre al principio de año hacía ella misma un escrito con todos los criterios de aprobación y se los hacía firmar a los alumnos y a los padres. Así ella no tenía ningún inconveniente y me quedó siempre eso en la cabeza. Así se hace. Vos le Y lo tenían entregás, pegado en la carpeta a los sí, chicos, en la primera hoja. sí, Entonces ella, ante cualquier inconveniente, recurría a ese sí, escrito. estos son los criterios. Uno hace eso, estos son los criterios. Pueden no acordar, pero tendrían que haberlo dicho en el momento de la presentación de los criterios, no 5 meses después. Sí. Pero eso es lo primero que me dijo cuando empecé Sí. con... Por eso está bueno trabajar con los coformadores, porque es una tríada, ¿no? Entre lo que comentamos nosotros. Pero sí, lo conveniente es entregar el cuadro a veces de los contenidos, no toda la fundamentación y todos los objetivos, no le van a entregar a los estudiantes, con las obras y la bibliografía y los criterios. Que lo saquen, le sacan fotocopia a eso, lo pegan, ustedes lo firman, los padres lo firman, y bueno, y ellos ven que uno está organizado. ¿Sí? Pero sí, muy bien. Qué bueno que pudieron hacer algunos la práctica en forma presencial. Bien, bien. Eso. Sí, todos, ¿no? Creo que todos pudimos hacerla. Ay, qué bueno. En segundo año. En segundo. Hicimos observación y después prácticas acotadas, creo que en octubre, noviembre. Intervenciones aisladas, claro. Está bien. Sí, hicimos dos clases. Bueno, bien, genial, porque no todos los grupos tuvieron esa práctica. Bueno, esto para cerrar con lo de la secuencia. Yo mañana, porque no creo que le pregunte hoy al regente, voy a consultar el tema de la fecha. Seguramente no va a haber problema, sí, pero avancemos. Seguramente nos van a extender hasta esto. Y lo que quería comentarles es que yo mañana voy a subir la clase 4, que es como un prólogo a lo que vamos a hacer en la práctica si sigue virtualizada. ¿Sí? Es una guía para la realización de recursos didácticos digitales. No van a tener que hacer un largometraje para Tarantino, ¿sí? Siempre va a ser como un vínculo con los grupos de los coformadores, viendo cómo están trabajando, yo qué sé, pero eso todavía no, por nada. Eso, digamos, este es el prólogo, es como una guía de cómo va a ser esta virtualización, esta realización de recursos, y después va a venir la clase, la guía puntual de la práctica virtualizada, que va a ser realizar 4 recursos en vínculo a lo que pida o los coformadores que tengamos, ¿no? Si el grupo del coformador solo trabaja con WhatsApp y los estudiantes no tienen datos, y no voy a hacer un video. Claramente no. Haré algún recurso digital en PDF.
¿Esto es el vínculo verdadero o es todo Y veamos, el año, ideal? yo creo que lo vamos a, no creo que podamos hacerlo presencial, no sabemos igual, porque hay rumores de todo tipo, pero en el caso de que sea virtual, vamos a entrar en contacto con las coformadoras, los coformadores, vamos a hacer una observación virtual todo y vamos a generar estos recursos que acompañen la tarea de esas y esos docentes. Por ejemplo, está dando el cuento policial, bueno, hacemos una definición, un podcast, un PowerPoint, un Genially, no sé, donde sinteticemos y o sea, hacemos la triangulación solidaria, porque lo obvio que pasó aquí es que cuando fuimos a buscar recursos digitales, No había. no había. Entonces, esa es la idea y ver si podemos hacer un recursero con lo que hagamos. Sí, Ana. Profe, ¿se podría también incluir esto de las plataformas que no necesitan datos como Juana Manso y las del ABC, que pueden... Sí. Después, está bueno porque yo les di una guía basada en una propuesta de Cecilia Magadán, que ella trabaja con la didáctica de la lengua y la literatura y lo digital o las TICs, ¿sí? Pero si ustedes conocen en esa guía que yo les doy otra cosa, genial. Sí, 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 pero vamos, la idea es, hay una emergencia sanitaria y hay que dar clases y generar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a abordar desde la realización de recursos en parejas, ¿sí? En parejas pedagógicas. Eso porque yo mañana les voy a subir, les va a caer la clase de Marte, pero bueno, les tengo que subir la clase. La actividad es optativa, ¿sí? Pero después vamos a hacer la versión original. Pero esto es como para calentar motores, eso porque lo van a tener allí. Y bueno, quedo a disposición en el correo, ¿sí? Mañana igual prometo contestar con respecto a los tiempos, pero no vamos a tener problema. No diga, profe, quedo a disposición porque le llueven preguntas nuestras. No tengo problema, Mándenme y yo respondo. Es una pena no tener más tiempo de cursada porque es súper interesante poder conocer todo esto, pero bueno. Profe, ¿podría decirme el correo de nuevo? Perdón. Sí, el correo es Lili del Puerto Profe, lo anoto acá. Igual, Carolina, vos no te preocupes que ya después a la vuelta vamos a tener más encuentros y entrar en diálogo con lo que se necesite. Y si necesitan, me mandan, Yo respondo bastante rápido, a veces no, depende del nivel de colapso. Lili del Puerto Profe, lo puse bien, ni mi mail pongo bien ya a esta altura. Porque este mail es nuevo, porque se me colapsó el otro drive, bueno, ya saben ustedes. Pero sí, a mí me gusta mucho la práctica. Me parece que es una materia donde podemos trabajar todos los otros contenidos más libremente y generar estas dinámicas, estos recursos. Bueno, si un criterio de aprobación suyo es la participación, estamos aprobados. La participación, y es un choclo el criterio, ¿viste? Mis criterios son larguísimos. Van a ver que siempre pongo criterios al final de la clase, sí, porque está bueno que las personas sepan cómo van a ser evaluadas, qué se va a evaluar, y por eso no irnos tantos por las ramas en las clases. Por eso la planificación, ¿no? Porque así la persona sabe qué tiene que prestar atención, dónde tomar apuntes, cuándo no, ¿sí? Hay que ser ordenado, está bueno. A veces genera un poco de estrés cuando no sale el orden, pero es mejor tener una estructura. Así que bueno, les agradezco el compromiso, realmente son un grupo muy comprometido ya el segundo encuentro y tienen un montón de inquietudes y aportes súper interesantes, así que les agradezco y mándenme mails, ¿sí? No tengo problema, voy a estar atenta, quizá no respondo ahí mismo al otro día o a la noche, ¿sí? Pero sí, no tengan vergüenza, pregunten, yo respondo. Bueno, gracias, profe, por la predisposición. A mí me quedó una